Hola, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguna voluntaria que nos lea la oración al Espíritu Santo? Yo la leo, Padre. Gracias. Oh Espíritu Santo, amor del Padre, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Transitamos en este curso bíblico del tiempo litúrgico cuaresmal al Pascual, la resurrección de Cristo que sella el plan de Dios, lo culmina y se inicia el reino de Dios con el envío que hace a los discípulos de que prediquen aquello que vieron y oyeron durante la vida de Jesús en la tierra. Él que sella con su sacrificio en la cruz una nueva alianza, que completa la alianza antigua del monte Sinaí con Moisés y el pueblo israelita. Por ello es importante, valioso para nuestra fe estudiar la misma en, en los escritos sagrados, los libros sagrados que, inspirados por el Espíritu Santo, autores humanos, digamos que escribas humanos, eh, sellaron, firmaron el mensaje sagrado que se ha transmitido a través de los siglos, a través de eso. Aquí tenemos los primeros soportes para valorar cómo es dicho mensaje transmitido oralmente, luego se consignó en diversos instrumentos o soportes, denominados en general manuscritos. Manuscrito es un físico que tiene un texto, realmente parte de la Sagrada Escritura, utilizando diversos medios a medida que evolucionaba el sistema de escritura, en la medida que también iba progresando el uso de materiales y transmitido, hasta que tenemos hoy escritos en medios digitales, programáticos. Siguiente. Aquí tenemos ejemplos de Biblias que tienen excelente reseña explicativa. Entonces, no escatimen conseguirse al menos una de estas ediciones que va a suplir el vacío de quien piensa y siente que no entiende la Biblia y entonces no la lee. Y si no la lee, representa una grave amenaza para la fe porque no conoce a Jesucristo y si no lo conoce, no lo va a amar. Ahí tenemos varias. Esa que está de rojo en la mitad eh, suple muy bien a la Biblia de Jerusalén. Va más allá de lo que nos ha ofrecido hasta ahora la versión de Jerusalén. Tiene buena nota también la azul que tienen a su derecha y la gris en su extremo superior derecho, hecha por biblistas latinoamericanos. La de la izquierda verde también tiene el método
que es necesario conocer y aplicar en la lectura de la Biblia, leer, reflexionar, orar y actuar la palabra. Y en el extremo derecho inferior, una Biblia de circulación en realidad limitada, muy limitada, pero goza de unas excelentes notas. A veces hay páginas en ella que son más, las notas ocupan más espacio en la página que el mismo texto. Siguiente. Hay otra Biblia, otra versión editada en España, de buen precio, naturalmente, que es la Biblia de AG, que relaciona el texto bíblico con el catecismo. Es una de las principales eh, fuentes con que nosotros utilizamos en este curso, que el catecismo se ve iluminado por la Biblia y la Biblia se ve ilustrada por el catecismo, desmenuzada. De manera que si quieren encontrar una versión que amplifica con el catecismo, esta es. Bueno, esos son los pasos que la versión de Biblia, en una versión popular, sencilla, muy asequible, que recomendamos. Este es el método que se emplea. Siguiente. Dos buenos libros que ayudan a entrar más profundamente en el espíritu y la riqueza del catecismo. Siguiente. Los cuatro ejes temáticos del catecismo. Siguiente. Dos versiones muy investigadas, muy estudiosas a profundidad para muchos de aquellos que quieran entrar en este campo investigativo de gran profundidad en la Biblia. Siguiente, que no nos detenemos a explicar. Este es el eje temático, eh, secciones que tiene la Biblia hebrea, que es para, nomenclatura de los tres. En esta ocasión vamos nuevamente a mirar Cristo crucificado y Cristo resucitado, bajo la figura de Mesías ungido como siervo sufriente, no como personaje poderoso, victorioso, aunque sí lo fue sobre el gran enemigo, la muerte, el pecado y la muerte. Pero entonces vamos a considerar textos del Antiguo Testamento y del Nuevo que engloban esta figura de Jesús como Mesías o ungido, elegido de Dios, siervo que se sometió, lo que él dijo, no he venido a ser servido, sino a servir, y mediante el sufrimiento, no mediante el ejercicio del poder opresor y explotador. Jesucristo, por tanto, es una figura que reúne en sí un reinado desde el sufrimiento, por el sufrimiento, para llegar a su gloria, y que está bien representada en esta figura. Es un rey que fue burlado y martirizado, pero que fue glorificado después de ese padecimiento que celebramos en Semana Santa. Siguiente.
Bueno, tenemos también a Jesucristo como maestro. Siguiente. La Sagrada Escritura lo que más muestra es a Jesús maestro, docente, enseñante. Podríamos decir que el catequista. Siguiente. El plan divino de redención, Dios Padre creó a Adán y Eva, creó la realidad, camino de santidad, apelando a la tentación a nuestros primeros padres. Entonces, Dios envió a su Hijo, quien como tal remedió en la cruz el pecado de nuestros primeros padres y de toda la humanidad en el árbol de la cruz. Siguiente. Estas son las lecturas que vamos a considerar más o menos tratadas en Cuaresma, pero globalmente es las que enmarca el plan de salvación. Jesús, el siervo sufriente de Isaías 52-53. Sus sufrimientos profetizados en el Salmo 21, en algunas versiones 22. Eh, el impacto de ese sufrimiento, padecimiento de Jesús en la cruz, englobado y explicado en Romanos 6 y en el Evangelio de Marcos 16. Jesús resucitado que se aparece a los discípulos. Siguiente. Siguiente. Esos son los textos que le recomendamos mucho referenciar continuamente si queremos hacer una especie de marco general de ubicación del plan de Dios en Jesús. Veamos entonces el texto de Isaías, texto clásico, pero no debidamente entendido por el pueblo de Israel. Ahí destacamos cuánto sufrió este siervo sufriente, que se denomina en este texto de Isaías siervo de Yahvé, siervo de Dios, tan destrozado, tan martirizado que no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Siguiente. Entonces les pedimos que referencien esas citas que están mm, bien reseñadas a su izquierda sobre los versículos del texto de la derecha en cuestiones de Isaías 52 y 53. Otra característica de este siervo sufriente sin figura, sin belleza, sin aspecto atrayente, despreciado, evitado de los hombres, hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros despreciado y desestimado. Mejor dicho, lo peor, si podemos decir en términos comunes. Soportó nuestro sufrimiento, aguantó nuestros dolores, lo vimos leproso, herido de Dios, humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Él fue revestido de nuestros pecados, de todos los hombres, de todos los tiempos, y la justicia de Dios cayó sobre él, no sobre nosotros. En ese sentido vale también la frase de San Pedro.
No fuimos comprados con oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo que derramó en la cruz, en su calvario, por su vía cruz siguiente. Este texto es, por lo tanto, estelar. Destacamos las frases en que eh, todo el texto se concentra en eso. Dios cargó sobre él nuestros crímenes. O sea, no nos acusó a nosotros, sino a él, sin defensa, sin justicia. Fue llevado y martirizado por nuestros pecados. Y se le dio sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, fuera de la ciudad, como se hacía con quien no merecía digna sepultura. Siguiente. Cada versículo está bellamente ilustrado con las citas paralelas. Tenemos a la izquierda el versículo y las citas que amplifican el... Esto es lo más exegético que ponemos a su disposición. Naturalmente que nosotros no penetramos a profundidad en todos los versículos porque el tiempo no lo permite, ni tampoco la resistencia de ustedes. Por eso hay que tomarse un tiempo reposado, extraído del diario que Dios nos proporciona para profundizar esto, valiéndose de esta gran ayuda que biblistas consumados colocan en versiones como la que dijimos de escrutar las escrituras o la Biblia de John Stavanger o de la editorial Verbo Divino y del Episcopado Latinoamericano. Siguiente. El texto termina diciendo que Dios le proporcionará imperio sobre todos los pueblos. Veamos qué nos dice respecto de este texto de Isaías 52-53, el número 601 del Catecismo. María es cooperadora de la redención. Pablo habla del designio divino de salvación mediante la muerte del siervo, el justo, el siervo sufriente. Pablo recibió una tradición que enseñaba que Cristo murió por sus pecados según las Escrituras, que el misterio del tormento y la muerte de Jesús cumplió las profecías de la Sagrada Escritura, escritas siglos antes, consignadas en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento nuestro. Siguiente. ¿Qué nos dice el número 602 respecto a este texto de Isaías? Vemos ahí representada la doble realidad de Jesús como Rey soberano, Rey de reyes y Rey sufriente, burlado y humillado. Estas gráficas constituyen un buen resumen de estas luces que nos brinda la Sagrada Escritura. Lo que habíamos citado de Pedro, hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, no con oro o plata o cualquier bien, como corderos sin defecto y sin mancha, así como se exigía en el sacrificio pascual con el animal o cordero. Siguiente. Todos hemos sido comprados a precio de esta sangre. ¿Qué nos dice el Salmo 21 respecto de este siervo sufriente, luego exaltado, resucitado? Nos dice también, nos pinta el siguiente, los sufrimientos. También se habla ahí de un personaje que no va a decir que es exactamente Jesús,
eh, sino es la figura oscura que es entendible a medida que pasan los siglos y se difunde el mensaje de Dios. Por ejemplo, el versículo 2 tiene esa expresión que hizo Jesús, es que él tomó de los salmos. Mire cómo actualiza un escrito antiguo como una expresión de su propio sufrimiento en la cruz. Jesús se vio tan oprimido, tan maltratado, que sintió la tentación del abandono de Dios. Pareciera que sus gritos no se escuchan, no se escucha a Dios, ni la oración alcanza a Él. Siguiente. Esto expresa, queremos destacar este Salmo 21, que para definir cuál salmo es, cuando haya 23, 32 versículos. Esta frase también la emplearon los que lo insultaban a Jesús en la cruz, que lo salves, que baje de la cruz, si es que se cree, si es hijo de Dios. El versículo 13 lo acorrala un tropel de novillos, leones que buscan descuartizarlo. Siguiente, destrozarlo. Y como digo muy bien Isaías, triturarlo. Jesús experimentó sed física, pero también sed en su alma de almas. Por eso abrazó el sufrimiento en pago por la muerte, por la culpa de cada uno de nosotros. Tenía sed, sed del alma de cada uno. Señala también que lo acorraron una jauría de mastines. Mastines es un perro eh, de gran capacidad de maltrato. Bueno, ese versículo 19 también habla de repartición de las ropas como sucedió y lo consignaron los evangelios. Hay una gran sintonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero con una mirada distante, analítica e iluminada por el Espíritu Santo. Eso es lo que hay que rescatar y nosotros tener en cuenta en el abordaje de la Sagrada Escritura. Siguiente. Sigue diciendo el Salmo 21. Otra súplica que hizo Jesús en medio de sus padecimientos. No crea que por ser Dios no iba a experimentar eh, excepción de los dolores y sufrimientos. No, todo sufrió. Es más, fue socorrido del cielo para soportar más allá de lo que era es posible entender de un ser humano que haya sufrido lo que Jesús sufrió. Siguiente. No escatimen entonces considerar las citas bíblicas que se proporcionan a cada versículo. Esta es una mención a la resurrección, a la glorificación de Jesús, de este siervo sufriente. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo, es decir, los que mueren. Siguiente. Así que Dios Padre no había abandonado a su Hijo. Veamos qué nos dice el número 112 del Catecismo respecto a este siervo glorificado, pero primero humillado y sufriente. Aquí lo vemos con textos hebreos. Dice este número del Catecismo al respecto de este salmo, que él dio lo que dijimos al comienzo, orden a sus discípulos de ir a predicar lo que vieron y oyeron. No que le contaron, no, que vieron y oyeron.
Y el que creyera en ese, que crea en ese mensaje, será salvado. Se hace objeto de ese sacrificio de Jesús por cada un oyente que escucha, cree este mensaje y se hace bautizar. Ahí vemos en azul que después de la predicación se pide al oyente que acepte este mensaje bautizarse. El sacramento del bautismo es la puerta de entrada al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, el conjunto de los bautizados. Siguiente. El número 603 de Catecismo nos dice respecto de esta lectura lo siguiente. Ahí tenemos a Jesús, Maestro, bien representado. Atrás vemos las tablas de la ley. Delante de él el rollo característico de la literatura hebrea. Siguiente. Él asumió lo que decía Isaías, dice aquí lo que está resaltado, primeramente, nuestras culpas, pagó por nuestros pecados. Y estamos llamados a ser justicia de Dios, es decir, vivir en gracia, vivir la condición que nos obtuvo el Señor con su muerte y su resurrección. Siguiente. Ya veremos en San Pablo cómo se amplifica esta idea, que es esta que sigue. Siguiente. Romanos 6, 1, 11. Los que han muerto al pecado por escuchar la predicación de la iglesia, ¿cómo van a seguir viviendo en el pecado? Naturalmente que siempre seremos tentados, pero Cristo resucitado nos dará la fuerza para vencer el pecado. Eso es lo que hay que entender de la muerte y resurrección de Jesús. No sabemos que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. El bautismo simboliza la muerte de Cristo y la muerte nuestra al pecado. De manera que al resucitar, vivamos la vida nueva. La persona que muere al pecado no debe volver al pecado porque es como si, lo dice San Pedro, un perro vomitare lo que se come y que le hace daño y vuelve a comérselo. El perro vuelve a su vómito. La puerca vuelve a su barro, a su estiércol. Eso es lo que hay que cuidar mucho de una auténtica y profunda conversión, porque el bautismo significa morir al pecado. Eso es una idea clave a tener en cuenta. Miren, es muy valioso que cada sábado de Pascua nosotros renovamos las promesas bautismales. Cuando se asiste a un bautismo también tenemos ocasión de renovar las promesas bautismales. Cuando se hace memoria del bautismo, de la fecha de bautismo de una persona cualquiera que se bautiza, se hace una renovación de las promesas bautismales y, y se toma muy en serio. No es algo ahí como el cumpleaños a ti, que los cumpla feliz. No, esto es algo mucho mayor.
decisivo y trascendente. Siguiente. Eso nos enseña San Pablo. Nuestro hombre viejo, es decir, de pecado, fue crucificado con Cristo para que pueda destruir el cuerpo de pecado. Mire lo valioso que dice. De este modo nosotros dejásemos de servir al pecado, porque quien muere por la conversión queda libre del pecado, pero queda sujeto a la tentación porque mientras está en el cuerpo y en el tiempo, es susceptible de que recaiga, pero no como condición pasiva, no, sino porque se tiene conciencia de esta realidad, de lo que nos costó recuperar la relación con Dios mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Quien ha muerto el pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Morir al pecado y la vida se refiere a vivir en gracia de Dios, es decir, venciendo al pecado, a la tentación, mediante la oración, misa, rosario y devociones, mediante la palabra de Dios, mediante las obras buenas, las obras de misericordia corporales y espirituales. Vivir en gracia es eso, globalmente y resumidamente. Siguiente. Bello texto de Romanos que recomendamos, capítulo 6. ¿Qué nos dice el catecismo respecto a este texto? Dice en el 12:14 lo que anotábamos de las promesas bautismales. Siguiente. El bautismo es la puerta de entrada, la incorporación del catecúmeno al cuerpo de la iglesia. Bautizar significa sumergir, es decir, es el acto de limpiar con agua cuando sumergimos algo en agua, ¿no? Por eso el catecúmeno antes era bautizado adulto en un río, en un lago. Significa sepultar al catecúmeno, el que está aprendiendo a ser cristiano católico, en la muerte de Cristo. Bello número, el 12:14, que habla del valor del bautismo, obtenido por la muerte de Cristo. Siguiente. La muerte de Cristo. Tantas veces representada por muchos pintores, y esta figura se acerca bastante a lo que constituyó realmente el martirio, sufrimiento, padecimiento del siervo de Yahvé, del siervo sufriente del Mesías, de Jesús el Cristo, el ungido. Siguiente. Número 1708 del Catecismo nos dice, mediante su pasión dolorosa, hay que aclarar ahí ese adjetivo. Cristo nos libró de Satanás y del pecado, nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Una bella ilustración. Su gracia restaura lo que el pecado había deteriorado en nosotros. Siguiente. Por eso, vi- vivir en gracia a Dios también es una especie de vía crucis. Muchos van a concluir que no es fácil. Es verdad. Yo lo digo, eso es a la pregunta de cuántos se salvan. Digo, pues, ancho es el camino que lleva a la perdición. Arduo y penoso el camino de la salvación. Pero el Espíritu da auxilia al creyente en ese camino tan difícil, para decir no al pecado y sí a la verdad, sí a Jesucristo. Esta frase es muy sabia de tener en cuenta. El Espíritu nos da fuerza para luchar y vencer la tentación y el pecado. Siguiente. 1087 del Catecismo nos dice,
que la liturgia, la celebración de la fe, anuncia que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección libró del poder de Satanás. Repite lo que ya se ha dicho, y nos introdujo en el reino del Padre, mediante el sacrificio y los sacramentos. Sacrificio de Cristo y los sacramentos que son los canales con que nos transmite su fuerza para luchar contra el pecado que precede la tentación. Siguiente. Por eso los sacramentos ocupan un lugar importante en la vida del creyente católico. Si tenemos en cuenta los votos bautismales, mira lo que dice Deuteronomio respecto de la seriedad de una promesa hecha a Dios. Para empezar, la del bautismo. Siguiente. El número 169 del Catecismo nos dice que la Iglesia es madre y maestra. La Iglesia es esposa de Cristo. La Iglesia enseña de su esposo lo que él enseñó, consignado en la Sagrada Escritura. Por eso la Iglesia en su conjunto es intérprete auténtica de la Sagrada Escritura. Siguiente. Entramos al Evangelio, Marcos 16, 14, 20. ¿Qué nos dice respecto a este misterio de la muerte y resurrección de Cristo? Siguiente. Jesús, en esta escena vemos a Cristo resucitado que se aparece a los 11. Atención a lo siguiente. Jesús se apareció a los 11, no, lógico, entenderán ustedes. Les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Esta frase la destaco porque es clave que los apóstoles no creían, primero, que moriría de la manera que lo anunció y sucedió. Segundo, no creían tampoco que resucitaría. Tercero, no creyeron a quienes vieron por primera vez a Jesús resucitado. Magdalena les contó, pero ella tampoco había creído de primera. Ella se fue a acabar de arreglar el cuerpo al día siguiente del sábado, que era de prescripción, de precepto. Mire, incredulidad y dureza de corazón, que porque no habían creído a los mensajeros que habían visto al resucitado, como los testigos de Maús, como María Magdalena. Luego les dice, vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Sin bautismo, sin pertenecer a la iglesia, no hay salvación. Ahora, las personas que no escuchan, no oyen el Evangelio, porque no hubo quien les predicara, se salvarán por sus obras buenas, por el sentido que Dios les da del bien y el mal. Eso por respecto de que esta frase que dice aquí, no es que yo me la haya inventado. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Es decir, que no esté tampoco bautizado. ¿Qué importancia enorme tiene el bautismo? Como en su tiempo lo tenía para los judíos la circuncisión. Siguiente.
Eso nos dice el Evangelio de Marcos. Y dice que la predicación estará acompañada de estos signos, es decir, milagros, porque Dios confirma la predicación con milagros. En el caso de corazones duros, corazones resistentes a la predicación. Siguiente. Después de ordenarles esto, Jesús subió a los cielos. Aquí están 2, 4, 6, 8, 10. Aquí están los nombres de los 12 apóstoles. Veo que no está el de Judas Iscariote. Aún así faltan dos, junto con el de Judas. Bueno, hay una explicación de estos colosos de la predicación, que en la predicación dieron la vida la mayor parte de ellos. Siguiente. Ah, qué bien. Sí, ahí está Judas Iscariote. Tadeo Iscariote están los 11. Entonces, es que ahí está los dos, los dos Santiagos. Sí, sí, están completos. Correcto, muy bien. Estimada escriba, no le digo que varios ojos ven mejor. Número 888, fácil de recordar este número. Los tres oficios de Cristo. Claro, muy bien, aprovecha. Los obispos y presbíteros colaboran en la predicación de la iglesia, en el anuncio del evangelio. También en los catequistas tienen un papel valioso. Hoy los catequistas, con la escasez de sacerdotes y de obispos, y a veces muchos, los que hay, no verdaderamente comprometidos en la predicación. Estoy pensando en ese muchacho italiano, Carlo Acutis. Hay tantos laicos que se constituyen en predicadores, testigos del Evangelio, con su vida y con su predicación. Siguiente. Los tres oficios de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Los laicos, es decir, los seglares bautizados, personas bautizadas católicas que se preparan y ejercitan una colaboración a los sacerdotes en la delicada misión de predicar, enseñar, formar al pueblo de Dios. Siguiente. 889, el siguiente número dice el oficio de enseñar. Esto de la predicación sí que es clave en el ministerio de Cristo y en el ejercicio de la iglesia en el mundo de hoy. Cristo confirió a los apóstoles participación en su propia infalibilidad por el sentido sobrenatural de la fe. Es decir, la predicación de la iglesia, primero de parte, transmitirla tal cual se recibió, como lo muestra San Pablo. Es delicadísimo quitarle o aumentarle una tilde o una coma al mensaje del Evangelio. Delicadísimo. Debe ser estrictamente ceñido a lo que se recibió y eso procura la iglesia a través de los siglos. Siguiente. Por eso no se puede cambiar nada de la Sagrada Escritura ni de la doctrina de la iglesia definida por concilios. Aquí el número 1223 va a ser insistencia en este envío, misión que Jesús dio
a sus apóstoles y a sus sucesores, obispos y sacerdotes, diáconos y laicos comprometidos, y unos cuantos escribanos. Siguiente. Este término es muy rico. Prefiguraciones. Es decir, hay muchas figuras. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás es prefigura de Cristo muerto 3 días en sepulcro, el vientre de la ballena. Eh, Cristo sufriente en José, el hijo de Jacob, y así también muchos profetas. Lo que habíamos anotado antes ahí, un anticipo en un hombre o en una tribu o en un acontecimiento bíblico del Antiguo Testamento de Jesús, su palabra, sus obras, su alcance universal. Siguiente. Insiste el texto en el, la orden de Jesús de ir, predicar, bautizar en el nombre de las tres personas de la Trinidad. Siguiente, por favor. Vamos entonces a entrar en una catequesis pictórica, gráfica. ¿Qué nos dice sobre este siervo sufriente el señor Lucas Signorelli en la crucifixión con María Magdalena al pie de la cruz? Desmenucemos este cuadro, entonces dice así. Se ha recuperado mucho la pixelación del mismo en el laboratorio de esta catequesis. Jesús está muerto, está presentado de manera frontal y, y se ve escenas eh, circunscritas a la pasión de Cristo, su crucifixión, que vamos a ver enseguida. Siguiente. Por ejemplo, este pintor, mire cómo trata de enseñar en una sola escena, pone la tumba de Cristo en el fondo a la izquierda. Ujú. El descendimiento lo coloca a la derecha. La distancia se convierte en el elemento que articula el tiempo más que el espacio. Así, no va, no va a tener a mostrar a Cristo bajado de la cruz ahí en el centro, no. La representa a ese lado. Un pintor está haciendo una catequesis, está resumiendo en un solo cuadro. Siguiente. Bueno, el pintor quiere reflejar eso de Magdalena, desespero. Quizás se refiere a esas horas últimas que experimentó al pie de Jesús en su agonía en la cruz. Pedro y las tres Marías van hacia la tumba, pues no iba a ocurrir en el Viernes Santo, no, el domingo de Pascua. Bueno, siguiente. Ignoro por qué ponen el lunes. Se supone que ocurrió el domingo de Pascua. Hemos recorrido entonces el misterio pascual de Cristo. María nos llama en nombre del cielo a la conversión.
María sufre por quienes no quieren escuchar y quieren convertirse. Eso incluye a nosotros mismos, los miembros de la iglesia. Somos los primeros que necesitamos conversión, vivir en gracia de Dios, la vida obtenida eterna, con su muerte y resurrección. Siguiente. Es muy recomendable leer las profecías de la Salet, que usted las encuentra en internet. Veamos qué nos dice. Oremos con el siguiente canto. Penetremos el sentido de su letra respecto de la resurrección de Cristo. Sí. Es de la luz de Cristo, yo la haré brillar. Es de la luz de Cristo, yo la haré brillar. Es de la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Jesús es la luz. Jesús no va a permitir que se apague dicha luz por una vida desordenada o recurrente o proclive al pecado. Veamos un ejemplo de una joven mística en el buen sentido de la palabra, porque esa palabra de nosotros está un poco desfigurada, que vivió la pasión de Cristo en sí misma, Gema Galgani. Precisamente, no sé hace cuánto ya pasó una película respecto de su vida. Siguiente. 5 datos para conocer a Santa Gema Galgani. Nació el 12 de marzo de 1878 en Camigliano, Italia. Su madre le transmitió desde niña un profundo amor por Cristo y la Virgen. Recibió la confirmación a los 7 años de manos del arzobispo Nicolás Ghilardi en Lucca. A los 20 años sufrió meningitis espinal y estuvo al borde de la muerte. Sanó inesperadamente y atribuyó el milagro a Gabriel de la Dolorosa y Santa Margarita María Alacoque. Murió de tuberculosis el 11 de abril de 1903 en Sábado Santo. Sus últimas palabras fueron una entrega confiada a Jesús y a la Virgen. Fue la primera mujer canonizada del siglo XX, el 2 de mayo de 1940. Es patrona de estudiantes, farmacéuticos, personas con migrañas, enfermos de tuberculosis y jóvenes. Murió de 25 años. Ustedes también recuerdan que Carlo Acutis murió de 15 años. El tiempo no cuenta para la santidad. Pocos años como Santa Imelda Lambertini, que es patrona de los niños de primera comunión. La oración, que es el gran recurso para combatir el pecado, tiene en estas dos devociones un enorme recurso que hay que utilizar. La devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, precisamente revelado por ellos a través de instrumentos como la necesitada Margarita María Lacoque y por María también con diversos instrumentos. Siguiente. La oración es muy valioso. Otro recurso de oración es el llamado de Jesús, acto de reparación. La reparación es un acto de amor a Jesús y a la humanidad, porque se experimenta en lo posible
los sufrimientos de la vida como medio de reparación al rechazo e ingratitud que muchas almas hacen a Dios mediante sus pecados o su permanencia en el pecado. Siguiente. Otra devoción es que tenemos aquí en Colombia es la hora de reparación de Agustín del Sagrado Corazón, profesor de primaria que incluso en estos días está en trance de ser ordenado sacerdote. Sus escritos, que son mensajes de Jesús para la humanidad, los encontramos en estos títulos que apuntan a la reparación. Siguiente. Otra devoción que enriquece la oración nuestra es la devoción a la Santa Paz. Siguiente. Tiene su respectiva medalla. Siguiente. Quien contempla a Jesús en su divino rostro lo consuela de las ofensas de tantos, incluidos hombres de la iglesia. Desde Lourdes nos pide penitencia. Siguiente. Por favor, alguna que nos recite la invocación al Espíritu Santo en su segundo Pentecostés, tan necesario para este tiempo y la humanidad. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto, ven en estos últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Por favor, apoyen estos esfuerzos eclesiales dando clic en la campanita y suscribiéndose, que esto también le llegue a muchas personas, como es nuestro deber en- espiritualmente, ayudar a los demás. Aquello que el Señor nos regala, compartirlo. Dios los bendiga. Gracias.